una palabra de derrota, pudiéramos pensar que se representa conformismo, hermanos, pero cuando hablamos de las cosas de Dios, nos damos cuenta que no es cierto, hermanos, que Dios está en nuestra vida, que Dios está en nuestro corazón, hermano. Y voy a invitarle a que abra la palabra de Dios, hermano. Que no nos conformemos, hermanos, sino que cada uno de nosotros seamos testigos del amor y del poder de Dios, hermano. Que cada uno de nosotros seamos instruidos, hermano, siempre en el poder de Dios, y que la voluntad de Dios, hermano, esté siempre en nuestra vida, hermanos. Que nosotros guardemos los dichos de su boca para no pecar en contra de Dios, hermano. Que siempre, hermanos, nosotros digamos: Señor Jesús, yo hoy rindo mi corazón a ti, yo hoy rindo mi voluntad a ti. Y cuando nosotros le decimos a Dios esta decisión: bueno, ya, como tú quieras, no es un acto de rebeldía ni de derrota, es un acto de decirle: Señor Jesús, quiero entregarme a ti, quiero hacer, Señor, tu voluntad, y que lo que tú tienes planeado para mí, yo sé que es mejor, Señor, que los planes que yo pudiera tener para mí mismo. Amén. Que Dios se merece, que Dios guíe nuestros caminos y que Dios fortalezca nuestros caminos hoy y siempre, hermanos. Amén. Le voy a invitar a que abra la palabra de Dios en el Salmo 119, 11, hermanos. Qué importante poderle decir a Dios: Señor, yo quiero que tú guardes, Señor, que tú guardes, Padre Celestial, en mí tu palabra. Dice el Salmo 119, 11: en mi corazón he guardado los dichos, tus dichos, para no pecar contra ti. Hermanos, que sea el momento que nosotros le digamos a Dios: Señor Jesús, yo quiero, Padre Celestial, pedirte que tú obres en mi vida, que tú obres en mis caminos. Hermano, la palabra de Dios, cuando le quieres decir: Señor, bueno, ya, que sea tu voluntad, Señor. Mire, el mismo Jesucristo, hermanos, llegó en un momento en que tuvo quizás no esta palabra así como la estoy yo ilustrando, pero fue algo parecido. Dice la palabra de Dios que llegó un momento en que Jesús estaba en el huerto del Getsemaní, hermanos, y hablando en oración con el Padre, le dijo: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Quizás fue esa expresión de parte de Jesús de decirle al Padre: bueno, ya, que se haga lo que tú quieras. Bueno, ya, que sea lo que tú quieras, hermano, pero es la mejor manera de ponernos en las manos de Dios. Y Jesús le oró al Padre y le dijo: Señor, si es necesario, si es posible, que pase esta copa amarga delante de mí, pero si no, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Por qué no nos disponemos para este 2026 y decirle: Señor, bueno, ya, que se haga tu voluntad y no que se haga lo mío? Bueno, ya, Señor Jesucristo, que sean conforme tus planes. Bueno, ya, Señor, porque ya lo intenté en 2025, 2024, 2023, 2022. Bueno, ya, Dios, lo intenté a mi manera, pero hoy quiero hacerlo a tu manera. Lo busqué a mi manera, año tras año, mes tras mes pasado. Lo intenté y le quise meter mano al propósito y le quise meter ahí como que una ayuda, a ver que algo podía hacer yo. Pero hoy, al iniciar el 2026, ¿por qué no hacemos esta oración y le decimos: Señor, ya, haz lo que tú quieras, pero hazlo en mi vida? Algo estamos seguros, hermano, que estamos en las mejores manos, que estamos en las manos de Dios. Y si Dios toma el control de nuestra vida, hermano, Dios nos va a llevar a puerto seguro. Hermano, lo hemos visto a la luz de la palabra de Dios. Hermano, cuando Noé construye por orden de Dios, construye aquella enorme arca. Hermanos, aquella arca ya estaba construida, pero le faltaba algo a aquella arca. Aquella arca, hermanos, había dos cosas importantes en aquella arca. Número uno, hermanos, que aquella arca, ¿cómo iba a funcionar?
que aquella arca, como iba, hermanos, a empezar a moverse. La Biblia no te dice que aquella arca tuviera un timón, no te dice que tuviera un GPS, no dice que tuviera un volante, no, simplemente, escucha, dentro de las instrucciones que Dios le dio a Noé, no le incluyó, hermanos, escucha, no le incluyó un timón. No le incluyó un volante. ¿Sabes por qué? Porque hermanos, Dios había tomado la decisión de ser Él quien guiara aquella barca. Dios había tomado la decisión de Él tomar el control de aquella embarcación. ¿Qué hubiera pasado si Dios le dice, vas a poner un timón de tales medidas? Cuando empezaba la tormenta, hermanos, quizás Noé hubiera empezado a manipular, hermano, y no sabemos si Noé hubiera estrellado el arca contra una montaña. No sabemos si Noé la hubiera estrellado contra una roca o la hubiera llevado a una dirección no tan segura. Y entonces aquella arca hubiera fracasado. Aquella arca, hermanos, hubiera tenido a lo mejor un gran boquete y hubiera entrado el agua y se hubiera muerto los animales y Noé con su familia. Pero no tan solo eso, se hubiera hundido el propósito de Dios para aquella arca. Hermanos, pero aquella arca no tenía un timón. Aquella arca, hermanos, no tenía quien la guiara física ni humanamente. Pero aquella embarcación estaba ahí detenida. Hermanos, ¿sabes tú cuánto tiempo aproximadamente estuvo Noé construyendo aquella arca? Porque hablamos y decimos, no, leemos, y Noé construyó un arca. Pero cuando lees la Biblia te dice que Noé se tardó, ¿cuántos? 100 años en construir un arca. 100 años en la que estuvo trabajando, hermanos. 100 años en la que estuvo dedicándole tiempo. 100 años en la que estuvo, hermanos, dedicándole esfuerzo. 100 años en los que dice la palabra de Dios que mientras que Noé construía el arca, la demás gente, ¿qué hacía, hermanos? La demás gente estaba en las fiestas. La demás gente se daba tiempo, hermanos, para casarse, hermanos, y para darse en matrimonio, dice la palabra de Dios. Pero sin embargo, aquel hombre llamado Noé, con su familia durante 100 largos años. No me refiero a meses. No estoy hablando de lustros. No, hermano, estoy hablando 100 años trabajando. Hermanos, y cuando por fin, escucha, bueno, ya, que se haga lo que tú quieras. Cuando después de 100 años Noé logra clavar el último clavo, cuando Noé logra poner la última tabla, hermanos, entonces Noé quizás volteó con Dios y le dijo, bueno Dios, y ahora después de 100 años la pregunta es, ¿qué sigue? Y ahora entonces, ¿qué? Y quizás Noé, como en la predicación, volteó y le dijo, bueno ya Dios, que sea lo que tú quieras. Bueno, ya Dios, tú haz lo que tengas que hacer conmigo y con esta arca. Yo no sé durante cuánto tiempo has estado tú quizás estudiando esa carrera. Y ahora dices, y ahora para este 2026, ¿qué viene? Quizás no le has dedicado 100 años, pero le has dedicado tiempo valioso para ti, 3, 4 años. Quizás durante un determinado tiempo has estado trabajando en un negocio, en un comercio, en un emprendimiento, en algo. Y dices a Dios, bueno, ya Dios, ¿ahora qué? Ya ha sido mucho el tiempo que he estado trabajando. Quizás durante mucho tiempo has estado planeando y construyendo y edificando algo, hermano, que te ha costado mucho. Quizás a lo mejor hoy tienes ya tu familia, si eres una persona adulta y tienes quizás tu esposa y tus hijos y dices, bueno, ya tengo 20 años de casado, 15, tengo 30 años, tengo 35. Bueno, ya Dios, ¿ahora qué sigue para mí? ¿Qué sigue para mi barca? Hermanos, es el momento de decirle a Dios, Señor, dime qué es lo que prosigue para mí. Entonces, hermano, porque te lo he dicho infinidad de veces, esto no termina aquí. Y lo veíamos hace 15 días, hermanos, mientras que otros hombres y mujeres a cierta edad piden descanso, hermanos, los hijos de Dios como Caleb piden gigantes para enfrentarse a ellos, mientras que otras personas a cierta edad dicen, yo ya di lo que tenía que dar.
yo ya no vuelvo, yo ya no estudio, yo ya no trabajo, yo me dedico a esto, yo ya hasta aquí. La gente que tiene el Espíritu de Dios, como lo tenía Josué, como lo tenía Caleb, ellos no piden descanso, ellos piden gigantes para enfrentarse a ellos, para seguir conquistando tierras. La gente como Caleb, hermano, dice, dame ese cerro, dame esa montaña que es mía. Hermano, yo no sé cuánto tiempo le has dedicado a tu familia, cuánto tiempo le has dedicado a ese proyecto, cuánto tiempo le has dedicado a ese trabajo, pero yo sé de algo, hermano, que aquí no termina todo, que Dios quiere bendecir tu vida aún más, que Dios quiere darte algo grande, que Dios quiere darte algo sorprendente, hermano, para tu vida. Y no se trata de venir y hacer declaraciones positivistas nomás, no, se trata en poner nuestra confianza en Jesucristo, el autor y el consumador de nuestra fe, de decirle, Dios, bueno, ya, haz lo que tú quieras, bueno, ya, Dios, ¿qué es lo que viene para mi vida? Aquella arca estaba detenida. Yo no sé cuánto tiempo tienes detenido ahí algo. Pueden ser proyectos, pueden ser peticiones. ¿Cuánto tiempo has estado orándole a Dios, clamando por algo? Quizás alguien dice, yo literal los he sentido como los 100 años de Noé, pidiéndole a Dios que Dios me conteste esta petición, pidiendo que Dios obre en esto que le estoy pidiendo y clamando. Yo no sé, hermano, porque todo es muy respetable. Puede ser desde que te permita terminar una carrera, un mejor trabajo, una familia, crecimiento en tu vida espiritual, estar bien en tu casa, estar bien en tu familia. Cada quien sabe el arca que tiene, pero también cada quien sabe si esa arca está detenida. Hermanos, ha llegado el momento de decirle a Dios, quien quiera, Señor, aquí está mi arca, aquí está mi proyecto, aquí está mi casa, aquí está mi familia, aquí está mi economía, aquí está mi salud, Señor. Yo quiero que tú hagas lo que tengas que hacer en ella. Yo quiero que tú la metas a tu propósito. Yo quiero guardar los dichos de tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti, hermanos. Decirle a Dios, Señor, quiero que esta arca se empiece a mover. Yo no sé cuántos de los que están aquí quieren que su arca empiece a moverse. Yo no sé cuántos han llegado aquí para decirle a Dios, yo quiero que esta arca empiece a moverse en mi vida. Yo quiero que se levante. Pero dice la palabra de Dios, aquella arca estaba tranquila. Yo quiero imaginarme y pensar un poco, ¿qué pensarían las personas que veían a Noé construir aquella arca? ¿Sería acaso el tonto de la familia? ¿Sería el tonto de los amigos? ¿Sería el desubicado? ¿Sería el incomprendido? En el buen sentido de la palabra o en el mal sentido, como lo quiera tomar. ¿Sería el raro? Porque mientras los demás hacían y se movían hacia un lado, Noé ahí estaba construyendo el arca. Mientras que los demás si le decía, hey, párale un poquito ahí al arca, porque dice la Biblia, nos lo dice en Génesis y nos lo dice el Nuevo Testamento, como en los días de Noé, así será el fin. La gente estará ocupada, la gente estará preocupada en sus cosas y dejará a Dios a un lado. Lo dice Génesis y lo dice el Nuevo Testamento, hermanos. Así serán los días finales, porque se estarán en fiestas, estarán en sus propios propósitos. Y a lo mejor un día Noé, hermanos, lo vieron pasar con sus tablas, lo vieron pasar con su caja de herramientas, cinto de herramientas, con sus clavos, con su resistol, con su brea, hermanos, que era como lo pegaba. Y cuando iba ahí, a lo mejor llegó un amigo, a lo mejor llegó un mejor amigo, llegó un familiar y le dijo, hey, hoy descansa, hoy deja estas tablas, porque hoy se casa Chuyita. Aquí hay una Chuyita, para que tome esto como profecía, ¿no?
Bueno, aquí, porque hoy se casa Chuyita, deja eso, vámonos a la boda. Hoy van a pedir a Chuyita, mira, hoy va a ser allá la fiesta, hoy va a ser allá, vámonos, vámonos. Y Noé decía, no, tengo que estar construyendo el arca, estoy en el propósito. Hermanos, dice la palabra de Dios, el que pone las manos en el arado, hermano, ya no voltee para atrás, porque entonces no es digno de seguir a Jesucristo. Si ya traes las manos en el arado, pon los ojos en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Si todos se mueven para allá, pero Dios te ha puesto a ti un propósito. Si todos caminan para allá, si todos se ríen, si ves que todos disfrutan en ese momento, pero tú puesta la mirada en el propósito, puesta la mirada en la tabla, en el martillo y en el clavo y en el resistor. ¿Qué te quiero decir, hermano? Que tú puedes ver que tu familia haga lo que quiera, que tus amigos hagan lo que quieran, y quizás seas el Noé de la casa, quizás seas el Noé del grupo, quizás seas el Noé de la familia, quizás el Noé de la cuadra, de la iglesia, porque todo el mundo te va a decir ya, y tú dirás, no, yo estoy dedicando el propósito, estoy dedicando con mi propósito que Dios puso en mi corazón. Y te van a juzgar, y te van a criticar, y te van a decir, hey, tranquilo. Pero Noé ahí estaba, no se movía. Y sabes, hermano, porque la palabra de Dios nos dice que Dios le dio una clave a Josué y le dijo, ¿quieres tener éxito en la vida? ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Y le dijo, mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. Y volteó y le dijo, mira, ahora te ordeno que te esfuerces y que seas muy valiente. Y escucha lo que le dijo, no voltees ni a izquierda y no voltees ni a derecha. Le dijo, vigila la palabra de Dios. Hermano, le dijo, esfuérzate y sé valiente. Hermano, y lo hemos estudiado. Cuando Josué recibe esta palabra de parte de Dios, cuando le dice, hey, ¿quieres tener éxito en la vida? ¿Quieres que te vaya bien? Dios le habló a Josué y le dijo, esfuérzate y sé valiente. Pero escucha, ¿en qué le dijo que tenía que ser fuerte y valiente? ¿En enfrentar gigantes? ¿En enfrentarse a los enemigos? ¿En no tener miedo? ¿En qué tenía que ser fuerte y valiente? Hermanos, quiero decirte que para este 2026, si tú quieres que tu arca empiece a moverse, si tú quieres tener éxito, no sé, hermano, porque te digo, es tan personal, en eso que está en tu corazón, en eso que le has dedicado mucho tiempo, en esa petición que tienes delante de Dios, que tú dices, son 2 meses, pero me ha costado lágrimas como de 100 años. Hermano, dice la palabra de Dios, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero escucha, Dios fue muy claro, hermano, Dios fue muy claro con Josué. Él le dijo, no quiero que seas valiente, que te andes enfrentando con gigantes. No quiero que seas valiente, que andes diciendo, pues yo le entro. No quiero que seas valiente y que seas esforzado diciéndole, yo le voy a entrar. Y yo, no. Dios habló muy claro con Josué y le dijo, te voy a decir cuál es la valentía y el esfuerzo que yo quiero. Y le dijo, que este libro de la ley no sea parte de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. No le dijo, sé valiente y no tengas miedo a la noche, sé valiente y no tengas miedo a la economía. No le dijo eso, no le dijo, sé valiente y esfuérzate, no tengas miedo a las noticias. No le dijo, sé valiente y esfuérzate, no tengas miedo al cambio del año. No, le dijo, este 2026, esfuérzate y sé valiente en hacer la palabra de Dios. La clave no está en enfrentarse al gigante, la clave no está en enfrentarse a un diagnóstico médico. ¿Cuántas veces nos llegan con un diagnóstico médico y decimos, no se trata en esto, no se trata, hermanos, en veces que te llega la noticia, decir, no, se trata en ser valiente, en hacer la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás con tu tabla clavando para hacer tu arca, alguien va a llegar y te va a decir, deja la tabla, ya déjala un rato, déjalo.
Dijo el hermano guatemalteco, Arjona. Alguien va a llegar y te va a decir esa frase: hey, hermano, ¿qué haces leyendo la Biblia todo el día? Y tú, sí es cierto, ¿verdad? Bien creído. Dios te dice, ¿quieres tener éxito? Y quieres, escucha, dice, ¿quieres hacer prosperar tu camino? Y quieres tener éxito. ¿Quieres que te vaya bien, hermano? Dice la palabra de Dios a Josué: esfuérzate en vivir mi palabra. ¿Te durmió o no se escuchó? Te digo algo, es más fácil enfrentarse a trancazos, a espadazos, con lanzas, con fuerza, a un ejército, a un gigante. Es más fácil eso que vivir un versículo de la palabra de Dios. ¿Sabes quién se puede enfrentar a un gigante? ¿Sabes cuántos lo pueden hacer? Muchos. ¿Sabes cuántos se atreven a vivir un versículo de la palabra de Dios? Pocos. La valentía y el esfuerzo que Dios demanda de nosotros no es el de que seamos bravucones, bueno, bravuconas. No es de que digamos, yo le entro, no. Se trata de que cuando llegue el momento tú digas, Señor, quisiera enfrentarme al gigante, pero no. Mejor hago lo que dice tu palabra. Amaré a mi enemigo. Porque enfrentar a un gigante cualquiera, pero amar y perdonar al que te hizo daño, se necesita valentía, se necesita fuerza. Porque aún en contra de un diagnóstico médico, cuando te dicen una noticia y decir, oramos, oramos, pero cuando ves que el problema de salud se agrava y tú sigues con tu misma fe, eso no cualquiera. Por eso Dios le dijo a Josué, yo no quiero que seas valiente de enfrentar a personas. Le dijo, la valentía que te estoy hablando es que la Biblia, que esta palabra no se aparte de ti. No se aparte de ti. Que tú puedas meditar en ella de día y de noche, dice, y cuida, le dijo, sé valiente y cuida de hacer todo lo que está escrito ahí. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que nos esforcemos, que guardemos sus dichos en nuestro corazón para no pecar contra Dios. Hermano, porque te digo, valientes hay muchos. Esforzados puede haber muchos, pero valientes y esforzados en vivir la palabra de Dios. Tú eres de los que dices que Dios me dice que ame a mi prójimo, pero el prójimo no coopera nada, o sea, el prójimo de plano. Dice Dios, yo lo voy a amar porque soy valiente, porque soy esforzado. Yo voy a cumplir cada versículo, cada promesa, cada palabra, cada enseñanza que Dios habla a mi vida. Yo la voy a hacer porque quiero ser valiente, porque quiero ser esforzado. No quiero apartarme ni a izquierda ni a derecha, ni de día ni de noche. Quiero apartarme de este libro que es la palabra de Dios, porque quiero que Dios enderece mi camino, porque quiero prosperar mi camino y quiero que todo me salga bien. ¿Quieres que todo te salga bien, hermano? Empieza por leer y vivir la palabra de Dios. Te he contado que a la edad de 15 años llegué muy contento. Recuerdo bien a esa edad. Llegué muy contento y le dije a mi pastora, le dije, pastora, le dije, estoy muy contento y quiero testificar porque he leído toda la Biblia. Leí toda la Biblia. Y yo esperaba que mi pastora me dijera, mañana le hacemos un culto con flores y le adornamos y pase. Algo así me imaginaba yo, y que ya leyó toda la Biblia.
que había leído toda la Biblia, sus siguientes palabras fueron estas. No me diga que leyó toda la Biblia, dígame cuántos versículos vive. Entonces no va a haber fiesta. Entonces no va a haber felicitaciones delante de toda la congregación. Yo creo no, ¿verdad? Hermanos, esfuérzate por vivir la palabra de Dios. Esfuérzate por cumplir los mandamientos de Dios. Y aquel hombre llamado Noé, hermanos, no le importó lo que pudieran pensar de él. Para los demás, la Biblia no lo dice, pero es más que lógico. Era De todo lugar los perdidos vendrán, en libertad a ti clamarán. Llevaste la cruz, por ese vivo estás, mi Dios, a ti mi vida te daré. Yo estaba solamente ahí haciendo una arca, hermano. Estuve clamando, pidiéndole a Dios que pueda estar aquí. Enviaste Jesús por mi salvación, por la eternidad, en ti tengo perdón. Busqué la verdad y te encontré aquí, mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, de que nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. ¿Sabes? Pasaba en la época. Más bien, ¿sabes qué no pasaba en la época? Enviaste a Jesús por mi salvación, por la eternidad, en ti tengo perdón. Busqué la verdad y te encontré a ti, mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, y nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, y nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Eres el que diste ciegos, brillas en la oscuridad. Sabes todo el mundo en tus manos está. Eres el que diste ciegos, brillas en la oscuridad. Sabes todo el mundo en tus manos está. Dios ya puso un propósito en ti. Es que Dios ya puso algo en ti. Es que Dios te está llamando, hermano. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Algo más grande para ti, hermano. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo, toma, tómalo. Empezó a llover, hermano, y empezó a caer agua, y caía una, y caía otra, y otra, y otra, y otra, hermanos, y entonces la gente sorprendida no entendía, pero cuando empezó a llover, hermano, entonces Noé entendió. Ahora Noé entendía lo que no había entendido durante mucho tiempo. Para ti y para mí es fácil entender y leer que Noé hizo una arca para un diluvio. Pero cuando Noé se le dijo que hiciera una arca, no existía la palabra diluvio. Cuando a Noé se le dijo que hiciera un gran barco, hermanos, no existía el agua todavía, hermanos. Sí en el mar, pero no ahí. ¿Cómo iba a funcionar? Entonces Dios envió una gran tormenta. Dios envió un gran diluvio. Y cuando el agua empezó a subir, a subir y a subir, hermano, Noé estaba en su propósito. Noé estaba en su objetivo. Hermano, ocúpate, preocúpate, que cuando Dios empiece a mandar en tu vida, tú estés en tu propósito. Haz todo lo que tengas que hacer para cuando Dios envíe la tormenta y empiece a levantar, tú estés ahí en el propósito. Y empezó a caer el agua, hermanos. ¿Y sabes?
aquella embarcación, dice la Biblia, empezó a subir y empezó a subir y empezó a subir, hermanos. Y entonces todos los que le llamaban loco, todos los que durante 100 años se habían reído de aquel hombre, todos, hermanos, los que lo habían criticado, todos los que le habían dicho: ¿por qué tanta iglesia? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? ¿Por qué mejor no haces? Mira, estás perdiendo el tiempo. Mira, estás muy joven. Mira, estás muy grande. Mira, ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto? Cuando aquella embarcación empezó a subir y empezó a subir, dice la Biblia que las personas que estaban ahí, hermano, entonces ya no supieron qué de ellos, y no les quedaba más que tocar y gritar a aquella embarcación y decirle: ábrenos, Noé. Pero dice la Biblia que aquella arca había sido cerrada directamente por Dios. ¿Y sabes por qué había sido cerrada directamente por Dios? Porque el propósito era de Dios, no era de Noé, hermanos, era de Dios. Lo que hoy quiero decirte este 2026, dile a Dios: bueno, ya, que sea lo que tú quieras. Bueno, ya, Dios, que sea lo que tú quieras. Y si con una tormenta vas a hacer que mi arca empiece a levantarse, si con una tormenta vas a hacer, Dios, que esto empiece a subir en mi vida, dile: aquí estoy, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Que tú y yo podamos decirle a Dios: Señor, aquí estoy disponible, Padre Celestial, para que tú hagas cosas en mi vida. Aquí estoy disponible, Padre Celestial, para que tú empieces a moverte con tu mano de misericordia en mi vida y en mi corazón. Hermano, quizás Noé le dijo en ese tiempo: bueno, ya, le dijo: como quieras. Volteó y le dijo: bueno, ya, como quieras. Fueron 100 años de trabajo, pero ahora el arca empezó a moverse, el arca empezó a levantarse. Hermano, ¿cuánto tiempo has hecho esto? ¿Cuánto tiempo tienes clamándole a Dios? Quizás hoy solamente nos falta algo. Quizás hemos terminado el arca. Quizás ya hemos hecho de todo. Y hoy nos toca estar con nuestros brazos cruzados. Quizás hoy solamente nos falta esto. Decirle a Dios: bueno, ya, como quieras. Has buscado la manera de solucionar ese problema a tu manera. Le has orado, le has ayunado, te han criticado, has hecho miles de cosas. Pero quizás hoy solamente estamos en el momento nomás de decirle a Dios: bueno, ya, como quieras. Yo ya hice el arca. A Noé no le tocaba saber qué iba a pasar después del arca. Simplemente empezó a llover y el arca se levantó. Yo no sé, porque algo de lo que estoy en contra es de jugar con la fe de las personas. No podemos jugar con la fe de las personas. No podemos plantarnos el primer domingo de cada año y decirle a las personas: tus mejores días están por venir, aunque así sea. Les he enseñado que no podemos venir desde un altar y jugar con la fe de las personas y decirle: prepárate. ¿Por qué mejor si mismo Jesús le dijo a Dios: bueno, ya, como quieras, que se haga tu voluntad? ¿Por qué nosotros mismos no decirle a Dios: bueno, ya, como quieras, aquí estoy? Sé que tus planes son mejor que mis planes. Sé que tu palabra dice que tus pensamientos hacia mí son pensamientos de bien y nunca de mal. Y cuando veas que la tormenta empiece a llegar a tu vida, no te asustes. No te vuelvas a asustar cuando veas que la tormenta empieza a pegar contra tu barca, porque entonces sabrás que Dios ha tomado el control de tu vida.
Y no corras a buscar dónde está el timón. Di, yo sé que este barco lo estás moviendo tú. Quiero terminar diciéndote lo que te he enseñado. Cuando Jesús, dice la Biblia, subió a sus discípulos a la embarcación y él fue y se acostó debajo del barco. Dice la Biblia que después de un tiempo estando en el agua, aquel barco empezó a moverse. Y aquel barco empezó porque se levantó una gran tormenta y movía el barco hacia un lado y hacia otro. Y dice la Biblia que los hombres que iban ahí eran sus discípulos. Y gritaban, Jesús, nos hundimos. Jesús, ayúdanos. Jesús no estaba con ellos ahí. Jesús estaba abajo, dice la Biblia. Al menos 3 personas de las que iban en ese barco, Pedro, Juan, Santiago, eran expertos en navegar barcos. Y no era la primera tormenta que ellos pasaban. Pero ellos, al menos ellos 3, tenemos referencia que eran pescadores, eran marineros de profesión. Pero decidieron no meterle mano. Dice la Biblia que mejor clamaron a Jesús. Quizás tú seas experto en algo, pero el consejo es, clámale a Jesús. ¿Cuántas veces cuando nos pasa algo decimos, no, ahorita me muevo, yo sé cómo hacerle? Mejor tú di, yo me quedo aquí en el barco y digo, Jesús, que me hundo. Jesús, que la tormenta es fuerte. Yo no quiero meter mano. Nada me cuesta hacerle así. Bueno, ya, como tú quieras. Quisiera invitarte que te pusieras sobre tus pies. ¿Qué tienes ahí, hermano? ¿Qué tienes ahí? Quizás solo te falta decirle, bueno, ya, como quieras.